no eras el favorito. Y eso lo descubriste muy temprano en tu vida. Desde tu niñez, notaste que siempre había alguien más que recibía la atención, los elogios, las oportunidades. Siempre había alguien más al que querían destacar, mientras tú eras el que observaba desde las sombras. Había algo en ti que parecía incomodar a los demás. Algo que no entendías, pero que hacía que te excluyeran, que no te tomaran en cuenta, que te empujaran hacia un rincón como si no tuvieras valor. Fuiste ese que nadie invitaba. Ese que era ignorado incluso por los que decían amarte. En las reuniones familiares, te sentías invisible. En los grupos, te hacían sentir innecesario. No eras el más talentoso, ni el más atractivo, ni el más elocuente. No destacabas por lo que el mundo considera importante. Por eso, cuando llegaban las decisiones, los reconocimientos, los ascensos, tú no eras la elección. Nadie te quería en la mesa porque nadie imaginaba que tú pudieras ser parte de algo grande. Pero lo que ellos no sabían, lo que ni tú mismo entendías del todo, es que Dios ya te había apartado. Sí, elegido. Desde antes que tu nombre fuera pronunciado por primera vez en la tierra, ya estaba escrito en los cielos. Mientras te hacían sentir que no eras nadie, el cielo ya te llamaba hijo. Y aunque el mundo te dejó fuera de la mesa, Dios estaba preparando un trono solo para ti. Hay momentos en la vida de un elegido en que todo parece injusto. Ves cómo otros prosperan, avanzan, conquistan, mientras tú luchas por mantenerte firme. Te preguntas por qué todo parece costarte el doble. Y a veces, incluso piensas que Dios te ha olvidado. Pero no es olvido. Es proceso. Es preparación. Porque no cualquiera puede sentarse en el trono. No cualquiera puede cargar la gloria que tú vas a cargar. El trono no es solo un símbolo de poder, es una responsabilidad espiritual. Y Dios estaba formando en ti la humildad, la resistencia, la fe y el carácter que otros nunca desarrollarían, porque se conformaron con una silla en la mesa, pero tú fuiste llamado a reinar. Los que hoy te menosprecian, mañana verán la gloria de Dios manifestarse sobre tu vida. Los que no te querían cerca, un día buscarán tu consejo, tu palabra, tu ayuda. Porque cuando Dios exalta a un elegido, lo hace de forma que nadie pueda negarlo. Él levanta al que fue rechazado y lo sienta delante de todos. Así como hizo con David, el menor, el olvidado entre sus hermanos. Así como hizo con José, el que fue vendido y despreciado, pero terminó gobernando. Así como hizo con Esther, la huérfana que llegó a ser reina. Todos ellos tenían algo en común contigo, no fueron la primera opción de nadie, pero fueron la elección perfecta de Dios. Y tú, elegido, no estás aquí por casualidad. Estas palabras llegaron a ti porque el cielo quiere recordarte que el rechazo no fue un castigo, fue una señal. Dios te estaba apartando para algo mayor. Mientras los demás celebraban sus lugares en la mesa, tú estabas siendo preparado para un trono que nadie más podía ocupar. Por eso te dolió tanto. Por eso fue tan solitario. Porque lo que Dios está por hacer contigo, no es pequeño. Muchos van a sorprenderse cuando vean hasta dónde Dios te llevará. No porque tú buscaste grandeza, sino porque Él decidió glorificarse a través de tu historia. El proceso fue duro, la espera fue larga, las lágrimas fueron muchas, pero el trono ya tiene tu nombre. Y cuando llegue ese momento, entenderás por qué tuviste que pasar por todo eso. No para vengarte. No para humillar a nadie. Sino para que se cumpla la voluntad de Dios y todos vean que Él levanta del polvo al desechado y lo sienta con príncipes. Este es tu tiempo. No te compares. No te preocupes si no te invitaron, si no te aplaudieron, si te ignoraron. El cielo te está llamando. El Rey te está preparando. Y cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. Ellos no te querían en la mesa, pero Dios ya te preparó un lugar en el trono. Si esta palabra habló contigo, comenta el número 99 aquí abajo para que el cielo vea que estás listo. A veces, el mayor error que comete el ser humano es juzgar por lo que ve. Y tú lo sabes bien, elegido. Te miraron y no vieron valor. Te escucharon hablar y no sintieron poder. Te vieron caminar,
servir, obedecer, y pensaron que siempre estarías debajo, que tu lugar era de esclavo, de seguidor, de relleno. Pero lo que no entendieron es que tú no estabas allí por necesidad, sino por asignación divina. No te arrodillaste por debilidad, sino por honra. No bajaste la cabeza por miedo, sino por reverencia al proceso. No estabas perdido, estabas siendo sembrado. Dios muchas veces oculta a sus elegidos en temporadas que parecen de derrota, pero en realidad son temporadas de entrenamiento. Nadie ve lo que ocurre en secreto. Nadie imagina lo que se está formando en lo profundo del alma. Y mientras tú lavabas los pies de otros, el cielo ya tenía lista la corona que pondría sobre tu cabeza. Porque el trono no es para los orgullosos. El trono es para los que aprendieron a servir cuando nadie los miraba. Para los que fueron fieles cuando parecía que nada iba a cambiar. Muchos te subestimaron porque te vieron en tus momentos más bajos. Te observaron en medio de tus luchas internas, de tus días silenciosos, de tus batallas invisibles. Te vieron llorar, te vieron caer, y pensaron que eso era todo. Pero lo que ellos vieron fue solo una etapa. Vieron la semilla, pero no esperaron la cosecha. Vieron tu esclavitud, pero no sabían que eras heredero. Se burlaron de tu túnica desgastada, sin saber que había una capa de realeza esperándote más adelante. ¿Recuerdas a José? También fue despreciado, vendido, humillado, acusado injustamente. Sus propios hermanos lo echaron a un pozo porque no soportaban el favor que había sobre su vida. No entendían sus sueños, y por eso intentaron silenciarlo. Lo llevaron como esclavo a Egipto, y allí pasó años sirviendo en casas ajenas, en cárceles, entre rejas. ¿Y dónde terminó? En el trono, gobernando sobre una nación entera. ¿Y sabes qué fue lo que dijo José cuando se reencontró con sus hermanos? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para salvar la vida de muchos. Eso mismo está haciendo Dios contigo. Todo lo que viviste, todo lo que sufriste, todo lo que te quitaron, será transformado en una herramienta poderosa para cumplir el propósito celestial. Tu historia no fue un error. Fue un diseño. Cada rechazo fue una redirección. Cada pérdida, una enseñanza. Cada traición, una revelación. Porque Dios no se equivoca cuando elige. Y a ti, Él te eligió desde antes del principio. Te han dicho que no encajas, que no tienes lo necesario, que otros son mejores, más capaces, más preparados. Pero cuando Dios quiere sentarte en el trono, no necesita la aprobación de nadie. No necesita que tengas el apellido correcto, ni los contactos, ni los títulos. Solo necesita tu disposición, tu obediencia, tu corazón limpio. Y eso es lo que tú has demostrado, incluso cuando no había aplausos, ni reconocimiento, ni recompensa visible. Tu corazón fue probado. Tu carácter fue moldeado. Y ahora, el tiempo de la honra se está acercando. Muchos no lo entenderán. Algunos se resistirán a aceptarlo. Pero lo verán. Porque lo que Dios va a hacer contigo será público. Te levantará en presencia de los que te desecharon. Te mostrará como testimonio viviente de que Él escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Que Él levanta del polvo al necesitado y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Y tú no vas a llegar al trono con amargura, ni con orgullo. Vas a llegar con gratitud. Con heridas sanadas, con la frente en alto y los pies firmes. Porque sabrás que no fue tu talento, ni tu fuerza, ni tu estrategia. Fue la gracia de Dios. Fue su mano. Fue su voluntad. Él te puso en lugares donde tú jamás pensaste estar. Te dio autoridad donde antes solo había humillación. Cambió tu ropa, cambió tu entorno, cambió tu historia. Así que no te desesperes si aún estás en la etapa del olvido. Si todavía no te invitan, si todavía no te llaman. El mismo Dios que te está viendo en secreto es el que te va a recompensar en público. Y cuando llegue ese momento, muchos van a tener que reconocer que fuiste tú el que Dios escogió. No por apariencia, no por posición, sino por propósito. Lo que viene para tu vida no es una simple promoción. Es una entronización espiritual. Y no será para tu gloria, sino para la gloria del que te llamó. Él te puso en la tierra con una misión.
Y nadie, absolutamente nadie, podrá impedir que se cumpla. Elegido, hay puertas que te cerraron en la cara y nunca entendiste por qué. Te preparaste, te esforzaste, diste lo mejor de ti, y aún así te dijeron que no. Fuiste descartado en trabajos, relaciones, círculos y oportunidades donde sabías que podías aportar algo. Y con cada no que recibiste, una herida invisible se fue abriendo dentro de ti. No por orgullo, sino por la frustración de ver cómo, una y otra vez, otros eran favorecidos mientras tú quedabas esperando. Pero hay algo que tienes que entender ahora, no fue rechazo humano, fue protección divina. Si Dios hubiera permitido que se abrieran esas puertas, te habrías acomodado en lugares que no te correspondían. Habrías aceptado sillas que eran muy pequeñas para lo que Él había planeado para ti. Esas puertas cerradas no eran castigo, eran parte de la estrategia del cielo para empujarte hacia tu verdadera asignación. Cuando Dios tiene un trono reservado para alguien, no permite que esa persona se conforme con una silla común. Él incomoda. Él sacude. Él remueve. Porque sabe que el corazón humano tiende a aferrarse a lo conocido, a lo seguro, a lo que parece estable. Pero el propósito que Dios tiene contigo no es pequeño, ni cómodo, ni ordinario. Es algo que va a impactar generaciones. Y por eso, muchas veces tuviste que caminar solo. Tuviste que levantarte del suelo sin ayuda. Tuviste que aprender a confiar en Dios cuando no tenías a nadie más. Los hombres te cerraron puertas, pero no sabían que estabas bajo un diseño profético. No sabían que mientras ellos decidían excluirte, Dios ya estaba preparando el escenario para levantarte. Y ahora, todo lo que parecía una pérdida, va a convertirse en testimonio. Porque cuando Dios abre una puerta, ningún sistema humano, ninguna opinión, ninguna fuerza espiritual puede cerrarla. Hay personas que te subestimaron tanto, que ni siquiera imaginaron que un día tendrían que verte en alto. Pensaron que siempre estarías abajo, necesitado, buscando aprobación. Pero Dios ha estado trabajando en silencio. Te ha estado formando, escondiendo, preparando. Y cuando llegue el momento, Él no solo te pondrá en lugares altos, sino que lo hará en presencia de quienes pensaron que no lo merecías. Y no será por venganza. No será para humillar a nadie. Será para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque Dios exalta a sus elegidos no para alimentar el ego, sino para manifestar su reino. Y tú no estás siendo levantado para ti mismo. Estás siendo posicionado para cumplir un propósito eterno. Para abrir camino a otros. Para servir con poder. Para gobernar con justicia. Para representar a aquel que te escogió cuando nadie más creía en ti. ¿Recuerdas a David? Cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, nadie pensó en él. Su propio padre lo dejó fuera del llamado. Todos sus hermanos fueron presentados, uno por uno, como posibles candidatos. Pero Dios le dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su estatura, porque yo lo he desechado. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y fue entonces que llamaron a David, que estaba en el campo, lejos, cuidando ovejas. Nadie lo esperaba. Nadie lo consideraba. Pero él era el escogido. Y delante de todos, fue ungido con aceite. Así mismo será contigo. Dios te ha estado observando en tu campo, en tu silencio, en tu obediencia. Y cuando menos lo esperes, vendrá la convocatoria divina. Y no será para sentarte a la mesa como invitado. Será para ponerte al frente, como líder, como autoridad, como referencia. Porque el trono no es para los perfectos, es para los que fueron procesados. Y tú has sido probado en fuego. Has resistido en medio de las tormentas. Has permanecido firme cuando muchos habrían abandonado. Por eso, el lugar al que Dios te llevará no será por casualidad. Será el resultado de todo lo que sembraste en secreto. De cada lágrima, cada clamor, cada acto de fe cuando nadie te miraba. El cielo no se olvidó de ti. Tus obras están registradas. Tus heridas no fueron en vano. Y ahora, se acerca el tiempo de cumplimiento. La puerta que Dios abrirá te conducirá a escenarios donde jamás pensaste estar. Y allí, no serás tú hablando.
será Él hablando a través de ti. Muchos que te rechazaron tendrán que reconocer que el favor de Dios está sobre tu vida. Y aunque intenten explicarlo con lógica humana, no podrán. Porque lo que Dios hace con sus elegidos rompe esquemas, sorprende, sacude estructuras. Él usa lo débil para confundir lo fuerte. Él transforma al despreciado en un instrumento glorioso. Y tú, elegido, estás a punto de experimentar esa transformación. Prepárate. El trono ya está listo. Y no lo ocupará solo por ti, sino por todos aquellos que vendrán detrás. Porque tu historia no es solo tuya. Es una señal para otros. Es una profecía viva de lo que Dios puede hacer con alguien que fue rechazado por los hombres, pero aprobado por el cielo. Elegido, hay algo que debes entender profundamente: el rechazo que sufriste no fue un accidente emocional, fue una herramienta espiritual. No se trataba solo de personas que no te aceptaron o puertas que no se abrieron. Era el mismo cielo enseñándote a no depender de la validación humana para caminar en tu propósito. Porque si hubieras sido el favorito de todos, quizá jamás habrías conocido el poder de ser el favorito de Dios. Desde tus primeros pasos, el rechazo te acompañó como una sombra. A veces, venía en forma de silencio, nadie te felicitaba, nadie te reconocía. Otras veces, era burla directa, te llamaban exagerado, raro, demasiado sensible o poco espiritual. Te hacían sentir que siempre te faltaba algo para encajar, para ser parte del círculo, del grupo, de la familia, de la iglesia incluso. Lo sentiste como injusticia, como dolor, como soledad. Pero ahora el cielo te revela que todo eso era parte de un entrenamiento. Dios no permite que sus elegidos se queden en zonas de comodidad. Porque el confort puede matar el propósito. Y en tu caso, Él sabía que si te rodeaban de aplausos, te acostumbrarías a complacer a los hombres. Pero tú no fuiste llamado a ser popular. Fuiste llamado a ser obediente. Y por eso, muchos te rechazaron sin razón clara. Porque el espíritu que cargas los inquieta. Porque tu presencia revela la hipocresía en los ambientes donde hay máscaras. Porque tu fuego molesta a los que viven en tibieza. Porque tu autenticidad confronta a los que viven de apariencias. Ese rechazo fue selectivo. Fue permitido. Fue necesario. Porque mientras te empujaban fuera, Dios te estaba acercando más a su presencia. Mientras te cerraban puertas, Él abría caminos invisibles. Y lo que parecía pérdida era, en realidad, protección. Él no permitió que te quedaras donde tu espíritu se apagaría. Él te movió, te sacó, incluso con dolor, para que no enterraras tu unción en tierra estéril. Mira a Moisés. Criado en un palacio, pero cuando llegó su momento de defender al pueblo hebreo, fue rechazado por los suyos y tuvo que huir al desierto. Pasó años lejos, sintiéndose excluido. Pero fue en ese desierto donde Dios le habló desde una zarza ardiente. Fue allí donde lo preparó como libertador. El rechazo lo posicionó en el lugar exacto para escuchar a Dios sin distracciones. Y tú, elegido, has estado en desiertos similares. Momentos en que sentiste que nadie te entendía, que estabas solo, sin dirección. Pero ahí, en ese silencio, el cielo empezó a hablarte como nunca antes. No te amargues por quienes no te aceptaron. No guardes resentimiento por los que no te vieron. Porque ellos no tenían la capacidad de reconocer lo que Dios ya había puesto dentro de ti. Y si no lo vieron, es porque no estaban destinados a caminar contigo en la próxima temporada. Algunos solo fueron parte del inicio. Pero lo que viene ahora requiere otra atmósfera, otra visión, otra fe. Dios no te está preparando para una silla común. Está moldeando en ti la mentalidad de reino, la visión del trono, la autoridad que solo nace cuando se ha pasado por el fuego. Cada lágrima que derramaste por no sentirte suficiente fue vista por el cielo. Cada noche que pensaste en rendirte, en callar, en esconder tu luz para agradar a otros, fue registrada. Pero aquí estás. No te destruyó. No te apagó. Porque lo que Dios sembró en ti no puede ser detenido por rechazo humano. Esa semilla ya germinó. Y ahora, está a punto de dar fruto. El trono no es un lugar físico. Es una posición espiritual.
Es el lugar donde Dios te establece como referencia, como guía, como voz autorizada. No necesitas una corona visible, porque la autoridad que viene de Dios es reconocida en el Espíritu. Cuando entras a un lugar, las atmósferas cambian. No por ti, sino por aquel que va contigo. Y aunque muchos no te quieran ver allí, no podrán impedir que seas levantado. Porque lo que Dios decreta, se cumple. Y cuando estés sentado en ese trono, no lo verás como una victoria personal. Lo verás como un altar. Como una plataforma para servir, para bendecir, para liberar a otros que también fueron rechazados, heridos, ignorados. Porque tu historia sanará historias. Tu testimonio romperá cadenas. Tu proceso será la llave para abrir puertas a los que vienen detrás. Por eso, no fue en vano. Mira hacia atrás. Todo lo que viviste tenía un propósito. Ninguna herida fue desperdiciada. Ningún rechazo fue inútil. Todo formó parte de un proceso que te llevó a este punto, la antesala del trono. Y cuando llegue la manifestación, sabrás que no fue por casualidad. Fue el cumplimiento perfecto de un llamado que ya estaba escrito desde antes que nacieras. Elegido, cuando Dios decide exaltarte, no hay fuerza humana ni espiritual que pueda detenerlo. No importa cuántas personas hablaron mal de ti, cuántas veces te ignoraron o intentaron hundirte. Cuando llega el tiempo señalado por el cielo, la gloria de Dios se manifiesta con tanta claridad que incluso tus enemigos tienen que reconocer que fuiste escogido. La exaltación divina no tiene que ver con popularidad, ni con números, ni con reconocimiento superficial. Tiene que ver con propósito cumplido. Tiene que ver con el lugar exacto en el que Dios te posiciona para que se cumpla lo que fue escrito sobre ti. Y aunque el proceso hasta aquí fue doloroso, fue necesario. Porque ahora estás preparado. Porque ahora no buscas el trono por vanidad, sino por obediencia. No anhelas una posición para dominar, sino para servir. Y eso es exactamente lo que califica a un verdadero elegido. Cuando Dios exalta, lo hace en el momento en que más maduro estás. Lo hace cuando ya no dependes de los aplausos, cuando ya no vives de la validación externa, cuando tu identidad está firmemente arraigada en Él. Porque entonces no usarás tu posición como trofeo, sino como herramienta. No caminarás con soberbia, sino con temor santo. Porque sabes que no llegaste allí por tus méritos, sino por la fidelidad de aquel que te llamó. Y lo más glorioso de todo esto es que tu exaltación no es solo para ti. Es una señal para muchos que están viviendo lo mismo que tú viviste. Que han sido rechazados, incomprendidos, descartados. Que han llorado en secreto por sentirse invisibles. Cuando ellos vean lo que Dios hace contigo, recibirán esperanza. Sabrán que no están solos. Sabrán que vale la pena mantenerse firmes, aunque nadie lo celebre. Porque entenderán que si Dios lo hizo contigo, también lo hará con ellos. Recuerda a Ana, la madre de Samuel. Fue humillada por años, estéril, burlada por Penina, ignorada incluso por los líderes espirituales. Pero ella no se rindió. Fue al templo, derramó su alma delante de Dios, y esperó. Y cuando llegó el tiempo de Dios, dio a luz no solo a un hijo, sino a un profeta que cambiaría la historia de Israel. Dios le dio honra pública por cada lágrima derramada en secreto. Y tú, elegido, vas por ese mismo camino. La gente que te rechazó pensó que con su silencio te destruiría. Pensaron que su desprecio te haría retroceder. No entendieron que todo lo que hicieron sirvió para empujarte más cerca de tu propósito. Cada no que te dijeron, te acercó al sí de Dios. Cada puerta que se cerró, te redireccionó al lugar correcto. Y ahora, cuando Él te siente en el trono, no será una promoción humana, será un cumplimiento profético. No te sorprendas si personas que antes te despreciaban comienzan a buscarte. Algunos lo harán por interés, otros por arrepentimiento. Pero tú sabrás discernir. No guardarás rencor, pero tampoco volverás atrás. Porque lo que viene es tan sagrado, tan específico, que solo podrás compartirlo con personas que entiendan el peso espiritual de lo que cargas. Estás entrando en un tiempo donde tus dones ya no serán escondidos. Lo que estaba en lo secreto será revelado. Lo que Dios depositó en ti empezará a manifestarse con autoridad, con claridad, con poder.
Y aunque algunos no lo acepten, no podrán detenerlo. Porque no depende de ellos. Depende de Dios. Y Él ya decidió. Te van a preguntar cómo lo lograste. Te van a mirar con asombro. Van a decir que no eras así antes, que algo cambió. Y tendrás la oportunidad de decir la verdad. No fue suerte, no fue coincidencia, fue Dios. Fue su mano. Fue su proceso. Fue su promesa. Lo que muchos llamaron fracaso era formación. Lo que pensaron que era tu final, era solo tu inicio. Y lo más impactante de este tiempo no será lo que logres, sino lo que transformes. Porque tu trono no será de oro ni de gloria humana, será un altar viviente. Tu historia será predicación. Tu vida será una respuesta. Caminarás con poder, pero también con lágrimas. Porque recordarás de dónde vienes y nunca olvidarás quién te levantó. Elegido, no temas. Ya fuiste probado. Ya fuiste quebrado. Y ahora serás establecido. Y cuando Dios establece, lo hace con propósito eterno. Ya no tienes que rogar por amor, por atención, por espacio. El cielo te respaldará. Y cada palabra que salga de tu boca tendrá peso, tendrá fuego, tendrá dirección. Porque Dios no te sentó en el trono para decorar, te sentó para gobernar en el Espíritu. Ahora que todo está más claro, puedes mirar hacia atrás y entender por qué te tocó ese camino solitario, humillante y lleno de puertas cerradas. No era casualidad. No era un castigo. Era entrenamiento. Mientras otros eran celebrados por logros temporales, tú estabas siendo procesado para un propósito eterno. Mientras te cerraban las puertas, Dios te abría los ojos. Mientras eras ignorado en las mesas de los hombres, estabas siendo observado por los ojos del cielo. Y cuando el tiempo se cumplió, el mismo Dios que permitió tu dolor, fue el que te levantó frente a todos. Es por eso que ahora te encuentras en un lugar que no lograste por estrategia ni por influencia humana. No llegaste allí por mérito, sino por designio. Hay personas que te miran hoy con envidia, con sorpresa, con incredulidad. No entienden cómo pasaste de rechazado a líder, de olvidado a señalado, de el último a el primero. Y algunos incluso se atreven a decir que no lo mereces, que no eres suficientemente preparado, que no deberías estar donde estás. Pero lo que no saben es que tu lugar no fue otorgado por hombres. Fue Dios quien te sentó ahí. Y cuando Dios coloca a alguien en un trono, no hay fuerza humana ni demoníaca que pueda derribarlo. Lo más sorprendente es que este trono al que llegaste no es solo una posición de honra, es una responsabilidad espiritual. No estás ahí para impresionar, estás ahí para manifestar el reino. Dios no te llevó tan lejos solo para callar bocas, sino para abrir caminos. Lo que estás viviendo es apenas el comienzo de una etapa donde tu obediencia, tu fe y tu carácter serán probados aún más. Porque ahora que fuiste expuesto, también serás observado. Y el cielo espera que no olvides quién te puso allí. Este no es el momento de buscar aprobación humana, sino de mantener la comunión con aquel que te levantó cuando nadie apostaba por ti. Muchos de los que hoy se acercan a ti no lo hacen por amor, sino por interés. Y es importante que no confundas honra con manipulación. Dios te dará discernimiento. Él mismo te mostrará quiénes deben caminar contigo y quienes solo quieren aprovecharse de tu momento de victoria. No te sorprendas si algunos se alejan cuando descubran que ya no pueden usar tu proceso como burla. Algunos preferían verte derrotado porque así ellos se sentían más cómodos en su mediocridad. Pero ahora que estás en el lugar que Dios te entregó, sus corazones se llenan de incomodidad. No te preocupes por eso. La luz siempre incomoda a los que aman la oscuridad. Lo más hermoso de todo es que, aunque pasaste por muchas lágrimas, todavía tienes un corazón limpio. No guardas odio, no deseas venganza, no te mueve la soberbia. Al contrario, tu espíritu sigue sensible. Tu fe sigue intacta. Y es por eso que Dios puede confiarte cosas mayores. Porque no permitiste que la herida se convirtiera en amargura, ni que el rechazo se convirtiera en rencor. Elegido, mantén ese corazón. El cielo lo necesita así. Las próximas puertas que se abrirán requerirán no solo tu talento, sino tu humildad.
Estás entrando en una temporada donde serás voz para muchos que aún están donde tú estabas. Y tu testimonio será un faro para aquellos que piensan que Dios se olvidó de ellos. El hecho de que no te querían en la mesa fue necesario para que entendieras que tu lugar nunca dependió de invitaciones humanas. Porque hay tronos que solo Dios puede entregar. Y el tuyo, elegido, tiene tu nombre escrito con fuego. Sigue caminando, no te distraigas. Lo que viene será aún más glorioso, pero también más exigente. Mantente firme. Recuerda de dónde Dios te sacó y por qué te colocó donde estás. Este no es el final de tu historia. Es solo el principio de una manifestación mucho más grande. Porque cuando Dios sienta a alguien en un trono, es porque el cielo tiene un plan con su vida.